anatomía cardiovascular, enfocada principalmente a los perros y los gatos, que es lo que comúnmente hacemos en la práctica diaria en mi clínica. Nos dedicamos más a diagnóstico cardiológico, entonces, como decía el doctor en las pláticas pasadas, a veces cuesta trabajo, nos da un poco de miedo poder identificar o sabemos que hay estructuras en el tórax, pero no sabemos qué tanta importancia pudiera darnos el identificar ahí algunos cambios. Vamos a empezar con esto. En la imagen del perro hay un video de un paciente que está en disnea. Entonces, ¿cuáles serían las primeras indicaciones para hacer una radiografía torácica? Pues pacientes como el que estaba en la imagen está teniendo una gran dificultad para respirar, pacientes con tos crónica, pacientes que tienen traumatismo, que acaban de ser atropellados, pacientes que vienen a la consulta y auscultamos el tórax y tenemos ruidos cardíacos disminuidos. Esas serían como una de las principales indicaciones por las que nosotros pudiéramos hacer una radiografía, en ocasiones para descartar tumores. Creo que ya había mencionado algo en la plática pasada. Nosotros tenemos que ser sistemáticos o siempre tener una forma ya en nuestra mente de cómo revisar una placa radiográfica para que no se nos vayan o se nos pasen ahí algunos aspectos. A veces tenemos que hacer, o como a veces nos indican, es que podamos ir haciendo una revisión en espiral. Empezamos viendo la piel, tejido subcutáneo, algunas vértebras, costillas. Nos pasamos al esternón y de ahí entramos al tórax. Aquí vemos la tráquea, aorta, bronquios, la silueta cardíaca, y entonces ya cuando nosotros estamos identificando cada una de estas estructuras tenemos menos posibilidades de que vayamos a tener un error, digamos, o que se nos pase alguna estructura por evaluar. Entonces nos habla de una mnemotecnia, una regla que comúnmente no la utilizamos, pero si nosotros ponemos atención en A, B, C, D, E, F, G, H, I, H hasta H, podemos dejar o tener una evaluación más sistemática. A, que sería para vías aéreas, entonces ahí revisaríamos tráquea, que en este caso aquí o por ejemplo en esta radiografía es muy difícil identificar todas las estructuras porque tenemos ahí un patrón pulmonar que nos está sobreponiéndose con algunas estructuras. El B sería para huesos. En este caso tendríamos que evaluar cada una de las vértebras y las costillas, porque en ocasiones tenemos que hay algunas costillas que están fracturadas y pues no nos damos cuenta y a veces eso le está molestando al paciente. El corazón en este caso, pues bueno, no se ve. El diafragma tendremos que ver la silueta, que es estos arcos que se forman desde el piso del tórax hasta esta parte más alta. Contorno de la silueta, aquí no la estamos viendo. Fisuras y campos pulmonares, que es algo de lo que ya habían hablado en la plática pasada, pues bueno, eso también no habría que dejarlo de revisar. Grandes vasos que no se ven en esta placa, pero ya en las siguientes imágenes lo vamos a comentar. El estómago, que no se ve aquí, tendría que verse parte de él, y el ilio, que esta zona es que a veces se nos dificulta ver o más bien no podemos ver toda la gran mayoría de los vasos porque pues es un área que está se sobreponen diferentes estructuras y no podemos identificar exactamente en los límites de cada una de ellas. Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vemos que también hay distintos tipos de tórax. Esto es importante saberlo porque, por ejemplo, en el tórax, en la imagen del lado derecho, que si vemos es un tórax mucho más ancho, solo vemos como un manchón al centro. Este manchón, pues bueno, ahí estamos incluyendo la silueta cardíaca. Vemos esta parte del mediastino que específicamente en estas razas brachiocefálicas habría que saber que la tráquea discurre un poco más lateral, hace como un arco, y entonces sabiendo que estamos hablando de un paciente brachiocefálico, pues bueno, tendríamos que saber que esto es normal, a diferencia de un tórax de un perro de una constitución, digamos, más normal. Bueno, vamos a ver que existen proyecciones básicas para evaluar el tórax, que sería proyección derecha, lateral izquierda, ventrodorsal y dorsoventral. En esta posición lateral derecha es la que comúnmente utilizamos para evaluar incluso los vasos lobares pulmonares que están en esta zona. Preferimos esta proyección, aunque hay posiciones como la izquierda que a veces podemos ver mucho mejor estos vasos pulmonares. Preferimos esta también porque es una posición
presión en el corazón, como dice el texto, es más constante y así es como delimitamos la silueta cardíaca. En esta posición vamos a ver que el diafragma siempre corre en una forma homogénea o bueno, paralela a las dos líneas, que sería esta, a diferencia de la lateral izquierda que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos que los pilares diafragmáticos se separan o se dividen, entonces hacen como una Y. Vemos a más detalle cómo entra la vena cava caudal hacia la parte del abdomen. Como les comentaba, esta zona es mucho más fácil para visualizar los vasos lobares craneales, pero bueno, preferimos siempre la vista lateral derecha. La que tenemos una proyección ventrodorsal. Aquí no sé si lo habrán visto en la presentación pasada, pero cuando nosotros posicionamos a este paciente en una vista ventrodorsal, vemos esta apariencia de cúpulas que son a veces como 3 semicírculos. Esto nos habla o nos da la indicación de que estamos viendo un paciente en una vista ventrodorsal. Aquí en esta vista también vamos a ver el estómago se ubica en esta posición central, es mucho más fácil visualizarlo, y el corazón aquí nos da la apariencia de que pudiera estar más agrandado, pero bueno, eso solo es por la posición del paciente, entonces siempre es importante saber qué vista estamos evaluando. La siguiente diapositiva nos muestra la vista dorsoventral. Aquí vemos que el diafragma es una única cúpula lisa, entonces esto nos permite diferenciar esas dos posiciones. Por esta zona va a correr la vena cava caudal, no siempre se visualiza. Aquí tenemos que la silueta cardíaca tiene un aspecto pues más normal, más ovalado, nos permite evaluar con mayor facilidad todas las estructuras. En este caso nosotros preferimos la proyección dorsoventral, como les mencionaba, o veíamos en la primera imagen un paciente con disnea. A esos pacientes lo que evitamos es recostarlos o ponerles en posición ventrodorsal porque prácticamente se están ahogando. Entonces, de esta forma, si nosotros ponemos al paciente como en dorsoventral, que sería como de panza, estamos evitando que haya tanta dificultad respiratoria y nos permite que se expandan un poco más adecuados los lóbulos pulmonares, principalmente los caudales en esta zona, que es donde evaluaríamos algunas anormalidades vasculares. En la siguiente diapositiva estamos viendo un esquema ya con más detalle o diferenciando más las estructuras. Vemos vena cava caudal que corre justo en esta zona, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula orejuela derecha. Vemos aquí la arteria aorta que corre como un vaso con una curvatura mucho más evidente, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia izquierda, la vena cava craneal sería esta para la vena torácica interna. No todas estas estructuras se visualizan tan fácilmente, por eso aquí lo hacíamos en este esquema para que nos demos un poco más de idea de cómo están o dónde, en qué áreas están ubicados estas estructuras. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde si nosotros hiciéramos la analogía de un reloj, tenemos que en una vista lateral el atrio izquierdo con la aurícula izquierda se ubica en un horario que sería entre las 12 y las 2 de la tarde. Después de las 2 a las 5 vemos el espacio que es ocupado por el ventrículo izquierdo. En promedio más o menos como de 5 a 9 vemos ventrículo derecho, de 9 a 10 vemos aurícula derecha y el tronco pulmonar, y entre 10 y 11 veríamos la arteria aorta. En esta placa no se delimitan tan fácilmente estas estructuras porque bueno, estamos hablando ya de un corazón patológico. Vamos a ver la otra diapositiva y después tenemos que en la proyección dorsoventral nosotros siempre vamos a encontrar que se sobreponen algunas estructuras. Las que más necesitamos saber sería esta, que está marcada con el número 1. Aquí en esta zona es donde se ubica el atrio izquierdo. Normalmente en esta vista no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver en un corazón o en un paciente con una patología sería esto que corresponde al número 2 como la aurícula izquierda, porque se empieza a dilatar esta zona cuando estamos hablando de un paciente que tiene una cardiopatía o una enfermedad degenerativa mitral más avanzada. Vemos el ventrículo derecho se sobrepone también junto con el atrio izquierdo y en ocasiones la arteria
arteria aorta, por la posición o la ubicación en la que se encuentra, a veces no es posible diferenciar, pero sí vemos aquí como un pequeño arco que se hace en esta zona. Y después en la siguiente diapositiva, siguiendo con la analogía del reloj, tenemos que, por ejemplo, esta zona que está marcado con AI es lo que les comentaba hace un rato, el atrio izquierdo se sobrepone, entonces aquí normalmente no lo vemos, pero de 11 a 1 vamos a ver arteria aorta, entre 1 y 2 de la tarde vamos a ver tronco pulmonar, entre 2 y media y 3 veríamos aurícula izquierda, entre 2 y 5 de la tarde vamos a ver ventrículo izquierdo, esta parte de acá corresponde al ventrículo derecho y el atrio derecho lo vamos a ver entre las 9 y las 11. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, en esta nada más es para representar las mismas estructuras que ya estábamos viendo, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. En esta zona vamos a ver la arteria pulmonar, atrio derecho, ventrículo derecho, pero esto los vamos a detallar un poquito más en las siguientes diapositivas. Esta es una vista lateral en donde estamos viendo un paciente con un corazón sano y un paciente con él en esta zona ya empezamos a ver como un abultamiento que corresponde a la aurícula izquierda. Nada más es para que ya vayamos viendo ahí algunos cambios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ya teniendo nosotros una radiografía, teniendo un paciente que sabemos que tiene tos o que tiene disnea, lo que nosotros queremos hacer de primera vista es saber si está el corazón agrandado. Muchas veces solo lo hacemos subjetivamente, entonces hay varias formas o técnicas como de acercar a saber si hay una cardiomegalia. En este caso, con la vista lateral, podemos hacer una evaluación en donde muy subjetivo tomamos la distancia desde donde terminan las vértebras hasta el esternón. Y lo que tendríamos que ver en esta distancia es que el corazón nos abarque un 70%. Si nosotros tuviéramos el corazón hasta esta zona, abarcando un 80-90%, como lo hemos visto en otras radiografías, pues ya es una primera acercamiento a que tenemos una cardiomegalia. También en esta vista lateral podemos ver, no sé si en sus pantallas se puede ver bien, en este caso, promedio en los perros tendríamos que tener una anchura de 2.5 a 3 espacios intercostales. En este caso, si vemos aquí está el borde de una costilla, hasta aquí hay 1, 2 y 2,5. Más o menos estamos entre 2,5 y 3 espacios intercostales. Yo podría decir que este corazón no está agrandado, pero vamos a ver ahorita otras mediciones. También podemos hacer esa aproximación en la vista dorsoventral. Aquí esto pues es mucho más sencillo o mucho más fácil. Aquí el tórax lo dividiríamos entre esta anchura en 3 partes iguales. No es necesario tener una regla, pero bueno, de esta forma yo podría decir que un corazón que no está agrandado me ocupa 2/3 partes de la anchura del tórax, y en esta pues yo creo que sí vemos eso, ¿no? Como 2/3 partes o un poquito menos. No está tan ancho el corazón, eso es un indicativo de que probablemente no hay cardiomegalia, pero eso es una vista, digamos, subjetiva, ¿no? Vamos a ver otras mediciones. En el caso de los gatos la medición es la misma, solo que aquí en la anchura del corazón tenemos como un límite entre 2 y 2 2 y 2,5 espacios intercostales como máximo. En esta imagen vemos 2 espacios, entonces podemos decir que no es un corazón agrandado. Y en la vista dorsoventral pues tenemos la misma forma de medir que en perros, que sería que no sobrepase 2/3 partes de esta anchura, que a mí me parece que es en un promedio. También se pudiera hacer en gatos en la vista lateral esta medición que nos marca aquí desde el borde craneal de la quinta costilla, el borde caudal de la séptima. Esta misma distancia que recorre entre estas dos costillas sería más o menos el equivalente a la anchura del corazón. Bueno, esa es otra forma de medir. Vamos a ver las siguientes. También está una medición que es un poco más objetiva, y le llamaríamos objetiva porque se llama índice cardiovertebral. Este índice lo que nos hace es
tener una medición de la longitud y anchura del corazón respecto a la anchura de los cuerpos vertebrales a partir de la torácica 4. Es una medida mucho más estandarizada porque incluso tenemos que en algunas razas como el Doberman, pastor alemán, boxer, labrador, sí hay una medida específica para ellos. Para los demás perros solo nos vamos a que no sobrepase los 10.5 y ahorita vamos a ver de qué se trata en la siguiente diapositiva. Como les comentaba, un 95% de los perros se menciona están en un rango de 8,7 y 10,5. ¿Esto qué significa? Hacemos una medición desde la carina, que sería esta zona, hasta la parte más distal del corazón, y esa misma distancia que medimos la trazamos a partir de la torácica 4, que sería aquí. Es la misma distancia, hasta aquí nos da. Y luego medimos la siguiente, sería en el borde ventral de la vena cava caudal, que aquí está un poquito más abajo, tendría que estar en esta zona donde esté el puntero, y corremos hasta la parte más ancha del corazón. Aquí sería importante que las líneas formen un ángulo de 90 grados para que sean perpendiculares, para que tengamos una medición más acertada. Entonces corremos también esta línea hacia acá. Aquí en este caso tendríamos 2, 4, 6 y medio, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cerca de 14 espacios intercostales. Entonces, aunque fuera por una raza, como ahorita vamos a ver, yo creo que esto sí ya se sale de la normalidad. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Este es un video donde, ahorita a ver si lo corren, pero antes quisiera que a lo mejor vieran y que ustedes pensaran si creen ustedes que este es un corazón que esté muy agrandado, si creen que sobrepase el 70% en esta parte de aquí a acá, o si creen de primera vista que nos abarque más de 2,5 a 3,5 espacios intercostales. Yo creo que no, mira, 1, 2, aquí andamos como en 3 espacios. Entonces vamos a ver cómo salió la medición en el video de esta radiografía. Ahí tenemos que empieza la medición, no está justo en la carina, pero ahí son unos milímetros que ahorita vamos a ver. Entonces hacemos esas dos mediciones, nos vamos al borde craneal de la primera torácica hasta los 12 centímetros que nos marca, y la segunda nos está marcando 9,4. Entonces, cuando ahí hacemos la medición de las vértebras, tenemos alrededor de 2, 4, 5 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 8 y medio, 9 y medio, alrededor de 10 y media vértebras torácicas. Entonces, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que, en dónde queda este paciente con esas mediciones. Y bueno, aquí esta radiografía también es del paciente anterior. A mí me parece que la anchura del tórax, sí se ve un corazón aparentemente más redondeado, pero la anchura a mí me parece que respeta las 2/3 partes. Entonces, con este paciente podríamos decir tal vez que está en el límite de esas mediciones. Vamos a ver la otra diapositiva. Este perro en específico era un labrador. Entonces, si nosotros andamos midiendo entre 10 y medio a 11, podríamos decir que todavía entra en la normalidad. Hay otras razas, por ejemplo, el Doberman, que el ratio es de 10 más menos 6. Entonces, a lo mejor si este fuera un Doberman, sí consideraríamos o ya tendríamos ahí algo para decir que hay una cardiomegalia. Y algo importante, si hacemos esta medición en cachorros, pues habría que saber que ellos podemos encontrar desde 8,5 hasta 10. Probablemente es un poquito menor el ratio. Vamos a ver la siguiente. Para comentar un poco de este caso, lo que les comentaba al principio de ver esta medición del índice cardiovertebral, sí hay medidas estandarizadas. No es una medida tan objetiva, pero sí nos permite diferenciar entre un paciente con cardiomegalia y uno que no la tiene. En este caso andaríamos en los 10,8, como en el límite de lo que es la referencia para un labrador. Sin embargo, a este paciente se le hicieron otros estudios de cardiología, que sería un ecocardiograma. En este caso, en los ecocardiogramas sí tenemos mayor precisión para detectar cardiomegalia, porque nos basamos en medidas de referencia que están estandarizadas de acuerdo al peso, aunque como lo verán ahora puede también generar ciertas dudas. Por ejemplo, en este caso el paciente tiene 34,5 kilos y tendríamos que tener su diámetro a la ecocardiografía de diámetro del ventrículo izquierdo en diástole, tenemos que nos dio 44,7 milímetros, cuando la referencia es de
de 38.26 a 39.77. Aquí podríamos decir pues que si está agrandado el ventrículo izquierdo, y medimos en sístole que me da 33.3 milímetros. La referencia para un perro de 34.5 kilos iría de 24.04 a 25.36 milímetros. Con esto yo pensaría que el paciente sí tiene agrandado el ventrículo izquierdo, pero como vuelvo a repetir, la ecocardiografía es una medición más objetiva, y ante esa duda nosotros indexamos ya no el peso sino la masa corporal del paciente en relación a los diámetros ventriculares, y tenemos que un diámetro mayor a 1.65, un radio mayor a 1.65 nos estaría hablando de cardiomegalia. En este caso, haciendo las conversiones, el paciente me da 1.55, y yo con ese 1.55 podría asegurar que el paciente no tiene una cardiomegalia, pero bueno, esto ya es mucho más específico, pero lo que quería hacer notar en este ejercicio es que si hacemos bien la medición y tenemos muy claro lo que estamos haciendo, tomando claro los límites anatómicos, que por ejemplo en este caso si inicie en la carina o que sea perpendicular, esto probablemente sí estamos dando una medición más acertada. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y bueno, ya evaluando la silueta cardíaca, también vamos a encontrar vasos principales como en la aorta. Algunas tienen, en la siguiente vamos a ver a la arteria aorta, que en gatos, por ejemplo, principalmente de mayor edad, tenemos que empieza en algunos autores dicen se empieza como a colgar la aorta o empieza a hacerse como más tortuosa. Eso es normal en algunos gatos, o sea que ya me ha tocado no ver que lo mandan a un estudio de corazón porque el corazón está o la arteria aorta está muy acostada, pero bueno, eso pues no nos indica gran cosa en algún paciente de mayor edad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Creo que esto parte ya lo habían visto en la plática anterior. Esta zona o en esta parte de los vasos lobares craneales es donde preferimos hacer mediciones en cardiología para identificar si hay dilatación de las venas pulmonares, que eso me estaría indicando en un paciente con problemas respiratorios que probablemente está entrando o está en una falla cardíaca congestiva. En este caso ya habían comentado sobre esta zona corre arteria, bronquio y vena. Ya habían comentado, arteria siempre va dorsal, después tenemos los bronquios y luego va la vena que está más distal. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, en este lado, ya teniendo la vista dorsoventral, tenemos que aquí la vena pulmonar la vamos a buscar medial, sería en esta zona. Aquí cambiaría, sería arteria, bronquio y vena, y más adelante vamos a ver cómo a este nivel de la novena costilla podemos hacer algunas mediciones para también nosotros saber si hay una congestión venosa, una dilatación de las venas pulmonares. Vamos a ver la otra diapositiva, por favor. Algo que también tenemos que ubicar en la vista dorsoventral, que ya lo veíamos en la analogía del reloj, entre la 1 y las 2 de la tarde vamos a ver el tronco pulmonar. En este paciente está dilatado, por eso pongo esta imagen, porque ya nosotros si tenemos más o menos la idea de cómo está ubicado todas las estructuras y vemos aquí esta protuberancia, nosotros pensamos, o bueno, sabemos que hay alguna patología, y probablemente pues estemos pensando en una patología del lado derecho al tratarse del tronco pulmonar. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos bien ubicado sobre qué áreas del tórax corren los vasos sanguíneos o bueno, los grandes vasos y otras estructuras. Vamos a ver la siguiente. Vena cava caudal, que también ya la habían comentado en la presentación pasada. Se visualiza muy bien, es este vaso que corre aquí justo donde termina la silueta cardíaca y entra hacia la pared abdominal, cruza el diafragma. Aquí también hay algunas medidas que normalmente, bueno, en lo personal yo no las utilizo, pero sí nos sirven, por ejemplo, evaluar la anchura de vena cava caudal respecto a la de la arteria aorta. Aquí vemos obviamente la arteria aorta es un poco más ancha que la vena cava caudal, pero si nosotros encontramos que esta vena cava caudal sobrepasa 1.5 respecto a arteria aorta, ya sabemos desde un principio que hay alguna patología que probablemente esté relacionada con el lado derecho del corazón, o incluso también en ocasiones en pacientes hipotensos con
hemorragias, deshidratación, podemos ver colapsada esta vena. A lo mejor nosotros, sin saber qué le ha pasado al paciente, viendo la radiografía, pues ya nos damos una idea de qué está pasando con él. Vamos a ver la siguiente, por favor. En este caso no se distingue bien la arteria aorta para ver la relación, pero sí vemos que este vaso es mucho más ancho de lo que esperamos normalmente, y obviamente pues este paciente debemos de hablar de una patología también del lado derecho probablemente, porque vemos que en esta zona como descansa todo el ventrículo derecho sobre el esternón. ¿Qué otras patologías pudieran darnos esta anchura que ya mencionábamos? Bueno, solo les había comentado algún problema del lado derecho. Podríamos, en cardiología, podríamos hablar de hipertensión pulmonar, de pacientes con dirofilariosis, con estenosis pulmonar, con una displasia de la válvula mitral. Bueno, ya teniendo este acercamiento con la evaluación inicial, pues ya también nos da idea de que algo está pasando. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y bueno, en esta es otra indicación que tenemos de la vena cava caudal. Esta corre en esta zona, normalmente no es, o bueno, no es tan visible, a veces se sobrepone con estructuras, pero ya lo veíamos en un esquema que pasa en esta zona. Vamos a ver la otra, por favor. Y aquí vemos, por ejemplo, hay mediciones en la diapositiva anterior, vemos cómo medir la anchura de los vasos pulmonares craneales respecto a las costillas. En este caso, en la vista dorsoventral, les comentaba que habría que hacer esa relación a nivel de la novena costilla. Aquí estamos en la 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. En esta radiografía no se ve completamente esa relación, pero la vamos a ver en las siguientes. Vamos a ver la otra diapositiva. Esto sería normal. Ya nosotros estamos evaluando en una vista dorsoventral al paciente, tenemos la duda si hay congestión venosa, que nos indicaría que hay una falla cardíaca congestiva izquierda. Entonces nos vamos a la altura de la novena costilla, ahí pasan estos vasos pulmonares. La relación normal es que formen un cuadrado más o menos de este tipo. En algunos pacientes, si esta vena no estuviera tan dilatada, pues veríamos que es más estrecho, y entonces la relación ya no es como un cuadrado, es como un rectángulo. Cuando nosotros tenemos un paciente con edema pulmonar, con congestión o que está en falla cardíaca congestiva izquierda, vamos a ver más ensanchados estos vasos, y esa es la relación de la que les hablaba. Entonces se pierde la relación 1 a 1 que sería como en el primer esquema, como en esta zona. La siguiente, por favor. Y después en gatos tenemos aquí que en el caso de la vista lateral, la medición de los vasos lobares sería a nivel de la cuarta costilla, y no nos debe de abarcar de media costilla más o menos, que debe de ser del 0.5 a una vez el tamaño del tercio proximal de la costilla. A ver si ahorita en otra diapositiva lo podemos ver mejor. No sé si de esto hayan hablado un poco en la presentación pasada, pero lo que ya visualizamos dónde están los grandes vasos. Entonces también en una interpretación radiológica, cuando estamos enfocando la evaluación de un paciente con un problema cardíaco o respiratorio, habría que poner atención en la tráquea. En esta diapositiva pues vemos una tráquea que aparentemente se ve más estrecha de lo normal. Aquí lo que tenemos que tener en mente es que este diámetro o la anchura de la luz que nos da la tráquea debe de ser muy similar en todos. Desde la entrada hasta la bifurcación debe de ser muy similar. Vamos a ver las siguientes diapositivas. En este caso también hay una indicación. Este es otro paciente brachiocefálico. Se trata de un bulldog. Es una vista dorsoventral. Ustedes pueden notar en esta zona corre la tráquea. Lo que les comentaba hace un rato, a veces la tráquea en estos pacientes se ensancha hacia la derecha, y nosotros podemos pensar que aquí pudiera haber una masa o una estructura que nos está desplazando la tráquea, pero bueno, esto lo podríamos considerar normal en un brachiocefálico. Pues bueno, esta sería la indicación en este caso, 6, 8, 9, más o menos en esta zona es donde tendríamos que hacer la evaluación de los vasos lobares, que aquí me parece que no están distendidos. Entonces vamos a ver las siguientes diapositivas, por favor. También en la tráquea podemos
podemos hacer otro tipo de medición para ver si no estamos ante una estrechez de la luz, que esto pudiera ser patologías como una traqueomalacia, un problema de colapso traqueal. Entonces, en algunos pacientes pues vemos muy reducida esa luz y nos toca ver los que tienen dificultad para respirar. Aquí lo que podemos hacer si tenemos la duda si esa tráquea tiene una anchura normal o si está disminuida la luz, haríamos unas mediciones justo en la entrada del tórax, como se muestra en esta primera imagen. Nos vamos a la parte craneal de la esternebra y de ahí nos vamos al borde craneal de la primera vértebra torácica. Hacemos una línea y también justo en ese punto hacemos una medición de la anchura de la luz de la tráquea. En este caso, en el de abajo, por ejemplo, tenemos que midió 1.1 la luz de la tráquea contra 7.1 de la entrada del tórax. Hacemos esa división y este paciente nos da una relación de 0.15. Si este perro no es un perro brachiocefálico y hablamos de que, no sé, incluso es un mestizo y tenemos esta relación de 0.15, podríamos considerar que este perro tiene una reducción de la luz y ya hablar de alguna patología como una traqueomalacia. Bueno, en este caso no podríamos decir que es un colapso traqueal porque tendríamos que ver alguna zona más reducida. Pero bueno, aquí está la forma de hacer la medición. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ya hablaron un poco de la ubicación de los lóbulos pulmonares. En esta imagen vemos que del lado derecho tenemos lóbulo craneal, lóbulo medio, lóbulo caudal. El lóbulo accesorio estaría aquí al centro y del lado izquierdo tenemos lóbulo craneal y caudal. El craneal lo vamos a dividir en craneal y craneal caudal. Se hace esta división porque se ha visto que estos lóbulos vienen de una sola rama bronquial, no hay una división como en estos, por eso sigue siendo lóbulo craneal con esas dos divisiones. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de los lóbulos pulmonares en una vista lateral. Lóbulo craneal abarcaría esta zona, lóbulo medio, lóbulo caudal y lóbulo accesorio. Más o menos eso es lo que ubicaríamos cuando nosotros evaluamos esas estructuras. Entonces vamos a ver la siguiente, por favor. Después el mediastino, tenemos que esta es una zona a veces un poco compleja de evaluar, sobre todo porque aparte de que se sobreponen estructuras como los ganglios linfáticos, el esófago, tenemos que corren ahí grandes vasos, entonces tenemos desde las carótidas, el tronco brachiocefálico, incluso está el timo. Entonces toda esta zona a veces se ve como una mancha blanca, pero es importante saber que en esa zona podemos encontrar ahí alguna alteración o ubicar o vemos eso, sabemos que estamos ante el mediastino, ¿no? Vamos a ver la otra. Y bueno, es un corte transverso, les digo. Encontramos desde el esófago y que se lo pudiéramos ver si hay aire o alguna patología como megaesófago, clavias, el timo en animales jóvenes lo podríamos ver, pero todo esto también puede estar cubierto de grasa y eso hace que sea muy difícil de evaluar esta zona, pero bueno, aquí está como se vería. Vamos a ver la siguiente. Algo de lo que les comentaban también en la plática anterior, bueno, las pleuras que sabemos que recubren a los pulmones, tenemos la pleura parietal y visceral. Estas pleuras no siempre son posible verlas, a veces las vemos cuando hay patología o cuando el haz está, digamos, incidiendo directamente sobre la pleura. En este caso, pues no las distinguimos bien en estas radiografías, pero sabemos que en esta zona tendrían que ir. Si nosotros ya empezamos a ver, se delimitan a veces como unas pequeñas líneas, por ejemplo aquí, ya sabemos que eso es una pleura. Vamos a ver la siguiente, por favor. También en el tórax craneal, bueno, en esta parte que hablábamos del mediastino, vamos a encontrar ganglios linfáticos. También en el esquema se ven pues bien delimitados, ¿no? Tenemos los traqueobronquiales, el mediastínico, el esternal. Sin embargo, pues al sobreponerse, como ya lo mencionaban en las pláticas pasadas, al sobreponerse estructuras, es muy difícil de verlos en un paciente sin patología. Normalmente veríamos, por ejemplo, o más comúnmente cuando hay neoplasias, metástasis, linfomas. Eso es lo que veríamos con los ganglios linfáticos torácicos. Prácticamente, digamos, es una plática muy rápida de lo que podemos encontrar en tórax. Esto es lo que comúnmente evaluamos en pacientes con problemas cardíacos. Nos vamos a básicamente
lo que veían en la plática pasada, a ver si hay un patrón bronquial, algo que me sugiera edema, un seguimiento que pudiera ser un seguimiento muy importante en pacientes cuando no tenemos acceso a la ecocardiografía, pues sería tal vez tenemos la medición inicial del índice cardiovertebral, digamos es un paciente que tiene 11 en la medición, 11,5, sabemos que ya es un corazón agrandado y si nosotros seguimos valorando, midiendo este paciente con el largo del tiempo, vamos a ver que va incrementándose porque sabemos que, por ejemplo, lo que tratamos más en cardiología sería la enfermedad valvular mitral, que es una enfermedad degenerativa, progresiva y tenemos que tener en cuenta dónde se ubican los vasos y las venas principalmente pulmonares para que de ahí estemos también teniendo indicadores que nos estén mostrando o que nos digan que el paciente está entrando en una falla cardíaca congestiva. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando se logran visualizar todos los lóbulos, ¿es un mal indicador? Porque, bueno, también había escuchado que hay lóbulos que no son visibles. Entonces, bueno, esa es la duda, ¿no? Si se logran ver, ¿es indicativo de algo? Normalmente creo que tal vez lo mencionaron en la plática pasada, los pulmones están llenos de aire, entonces muchas veces también la posición del paciente nos permite visualizar más. En las vistas convencionales que veíamos la lateral derecha, lateral izquierda, dentro de esas creo que en la lateral derecha es donde pudiéramos ver más dónde están ubicados. Si no hay patología, a lo mejor solo vamos a ver negro. En algunos casos, cuando hay edema, por ejemplo, en los gatos tenemos un problema cardíaco, el edema empieza al centro del tórax y entonces obviamente vamos a ver zonas más blanquecinas en la región periliar o en manchones y entonces, bueno, no vemos exactamente el lóbulo, pero al ver manchones, pues podemos asumir que ese pulmón está patológico. O sea, el hecho de verlos, digamos, blancos o en otras tonalidades, yo creo que sería un indicativo de patología. Ok, doctor, quisiera agradecerle por tomarse el tiempo y darnos esta explicación sobre anatomía radiográfica de caja Sí, torácica. gracias. Buenas tardes.